Muy buenas tardes. 14ª reunión vía Zoom. Presentamos a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori, quien dará la bienvenida al señor orador invitado de hoy, quien hablará sobre el tema La brecha entre la Argentina real y potencial. Adelante, María Pía Astori. Buenas tardes. Lamento mucho a todos los socios. Bueno, esta demora inesperada y seguramente que tampoco el señor de Mendiguren habrá querido que así sea. Pero bueno, acá estamos hoy con nosotros Ignacio de Mendiguren, ex presidente de la Unión Industrial Argentina, actual responsable del VICE, a quien le queremos dar en este momento el micrófono. Es todo tuyo, Ignacio, el micrófono. Muchísimas gracias. Pido no 1000, 1.000.000 de disculpas. Esto es algo que me molesta muchísimo, no poder conectarme, pero tuvimos una reunión que se prolongó con el ministro Meoni y la Unión Industrial, y después, por problemas míos, no podía conectarme. Estoy en el campo, lejos de Buenos Aires, y todavía el sistema me trae algunos problemas. Por eso, 1000 disculpas. La verdad, me siento muy, muy mal poder iniciar y tener tanta gente esperando. Así que vuelvo a pedir disculpas y, bueno, me va a salir mal seguro porque estoy nervioso por este problema que me ha pasado. Bueno, primero quiero aclararles, yo no soy economista, ¿no? Soy un industrial, soy industrial textil y también tengo una fábrica de calzado. Como ustedes verán, me falta una fábrica de juguetes solamente para tener todo ese sector que realmente está con tantos problemas de competitividad y de producción. Como bien dijiste, como industrial y después de mi primer presidencia en la Unión Industrial, me tocó aquella crisis del 2001. Bueno, al tener la crisis, aquel episodio tan feo de cómo terminó, bueno, fui convocado por aquel gobierno nacional porque había hecho ese gobierno una alianza, lo que él decía, que la Argentina salía produciendo, que había que tener una fuerte complementación de la política con los sectores industriales, y creo que también fue un símbolo. Fue la primera vez que a nivel nacional en la Argentina se tuvo el Ministerio de la Producción. Y como presidente de la UIA, bueno, tuvimos que encararlo. Momento dificilísimo, la crisis había desestabilizado todo. Ustedes recordarán, llegamos, bueno, la Argentina había declarado el default, el más grande del mundo, 100.000 millones de Argentina contra 30 de Rusia, 18 monedas circulaban en la Argentina, el club del trueque, los bancos cerrados, esto desde lo económico. Desde lo político, bueno, ni que hablar. 5 presidentes en 10 días, el que se vayan todos, el 40% del electorado había votado en las elecciones, creo que fueron en octubre del 2001, es decir, una debilidad política tremenda. Y una situación de crisis realmente inédita, no había manual donde consultarse. Entonces, con todos los errores que se podían cometer, sin lugar a dudas, hubo una decisión política, que se salía tomando en cuenta que todas las medidas que se pudieran tomar aseguraran lo mejor posible el arranque más inmediato de la economía. Porque sabemos que si la economía no crece, todo lo demás es muy difícil. Bueno, la situación externa, pero no quiero hacer historia, sino estoy mirando hacia adelante, ¿no? Bueno, de aquella crisis tan inédita, el objetivo era ese. ¿Cómo hacíamos para que la pequeña y mediana empresa, cómo hacíamos para que los precios relativos de la Argentina hicieran posible que fuera negocio de vuelta a producir en la Argentina? Sabiendo que por las características del argentino, y acá lo traigo, si bien contando la historia del 2002, quiero traerlo al presente. Argentina ha sido un país que por todo las vicisitudes que pasó,
logró tener el triste récord de transformarse en un país exportador de ahorro e importador de deuda. Es decir, tales fueron las variables macroeconómicas que se alteraron, que el argentino produce, porque se produce en la Argentina, pero se ahorra en el exterior. Yo no voy a hacer una discusión si es bueno o malo, porque todos tienen un motivo para entender por qué se dio esto. Pero en una situación de crisis como aquella, yo insisto que no soy economista, soy industrial, yo digo, tenemos un PBI entero en el exterior. Cuando vino a verme Perry, que era el representante del Banco Mundial, en el fin de enero del 2002, llegó indudablemente con una visión, por lo que había visto, por lo que había trascendido en el mundo, que Argentina era poco menos que Beirut. Tenían esas fotos de la Plaza de Mayo, de los muertos, de los saqueos, de los bancos cerrados, la gente martillando los bancos. Era triste. Cuando llega al ministerio, por supuesto, esquivando cacerolazos, ¿se acuerdan cómo era? Piquetes, cacerola, la lucha es una sola, bueno, situaciones realmente muy complejas. Cuando se sentó, le digo, mirá, yo no soy ministro de Economía. Ministro de Economía, pobre era Remes, estaba en la plaza del Ministerio de Economía. Yo soy ministro de la producción. Yo vengo de la producción y veo al país en su aspecto productivo. Y ahí te quiero decir, sentate, le digo, tengo este PowerPoint. Después me hice muy amigo de Perry, que murió hace poco. Y le dije, mira, acá en Argentina no ha habido ni un terremoto, ni una guerra. Ha habido, bueno, un plan que fue muy eficiente para estabilizar la economía, que fue la convertibilidad, después se transformó en un modelo económico y hubo un estallido, yo te diría, financiero. Pero la Argentina productiva está intacta. Entonces le mostré, mirá el campo, año 2001, ¿no? Lo que yo le muestro. Maneja la tecnología más moderna del mundo, que era la siembra directa. Está produciendo su segunda cosecha récord histórica, el 2001. Y no había retenciones tampoco. Sin embargo, yo había sido hasta ese momento director del Banco Nación. Conocía la deuda del campo de punta a punta. Además, soy productor agrícola. Este problema macroeconómico, que había sido el 1 a 1 en ese momento, el resultado del sector eran 13 millones de hectáreas hipotecadas y 80.000 productores quebrados. Después le muestro la industria. Digo, mirá, tenemos la industria instalada más moderna de los últimos 50 años en la Argentina. Y le mostré la línea de inversiones, petroquímica, automotriz. Digo, trabajando al 50% de la capacidad instalada, pero está instalada. Y después se sorprendía Perry, y después le digo, mira, yo te voy a mostrar ahora lo más particular de este país. Fíjate ahí en la calle, la gente martillando los bancos. Ese día un ahorrista se había encadenado en un banco ahí en Vicente López, en el Banco Galicia. Yo estaba discutiendo con ellos por 20 millones de dólares. Y le dije, fíjate que los argentinos en esta Argentina, con esta complicación, tienen fuera del sistema financiero, en los colchones y en la caja de seguridad, 35.000 millones de dólares. Y afuera, en el exterior, pero todavía duermen acá, mandan a los chicos al colegio acá, un PBI entero. Entonces le muestro ese pizarrón, esa Argentina, y además que producimos alimentos, producimos lo que el mundo compra. Bueno, dije, ¿viste este país alguna vez? ¿Con quién me lo podés comparar? Porque me hablaba de Beirut. Entonces, yo le decía, permítanos que establezcamos unos precios relativos. Confianza
en aquellos que tengan que invertir, y nosotros vamos a lograr que si hay negocio en la Argentina y hay posibilidades de invertir con márgenes de rentabilidad razonable, la plata va a aparecer. Bueno, la realidad, ¿cuál fue? Saben que el Fondo Monetario no son 8.000 millones, el Fondo Monetario blindó a Uruguay con 3.000 porque a nosotros nos daban poco menos ya que por explotado. Conclusión, ahí había un factor que era, primero, la falta de rentabilidad que se generaba en todo el sistema productivo en la Argentina. Y no hay inversor que invierta donde se pierde plata y no hay confianza que se pueda despertar para que un banco le preste a alguien que pierde plata. Pero también, y esto lo leía en Ortega y Gasset, que y esto lo digo hoy porque lo veo posible hoy de nuevo, Ortega en un libro diferenciaba las sociedades tradicionales de las sociedades factoría. Y decía, las sociedades tradicionales, la europea, entre otras cosas, es donde cada uno acepta lo que hace como su destino de vida, ¿no? Es decir, el que tiene una farmacia quiere pasar sus días en la farmacia, si gana plata la pone en el banco, no pone una fábrica de valeros, quiere que su hijo siga ahí. La sociedad de factoría, que éramos nosotros, entre otras cosas, él decía, son aquellas que nadie acepta lo que hace como su destino de vida. Es decir, si yo soy escribano, pero mi hermano puso un criadero, no sé, de cerdos y le va bien, y ya me tiento y ya le digo, no puedo yo también poner, y lo hemos visto en la Argentina, las pistas de patinaje, las canchas de pádel, los parripollos, etcétera, etcétera. Cuando alguien ve una posibilidad, un argentino, que además está acá, está instalado acá, tiene su campo acá, tiene su pequeña industria acá, ve que hay una posibilidad, para mí invierte. Entonces, estos son dos elementos que yo creo hay que tener en cuenta, porque la economía no es una ciencia exacta, tiene mucho de ciencia social. Estos elementos hay que ponerlos en la balanza para la Argentina post-pandemia. La verdad que para mí el problema de la Argentina, yo lo miro como una empresa. Y no funciona hace muchos años, y cada 5 años tenemos crisis recurrentes. Y esas crisis recurrentes están atadas siempre, por lo general, a la restricción externa. Cuando nos faltan dólares, entramos en crisis. Como no se pueden fabricar, viene la emisión, y bueno. Y cada vez que viene una crisis, como ejemplo, digo yo, ¿no? Para simplificar, los argentinos acudimos a 2 recetas. Una que es el club de los devaluadores, que creen que todo se arregla devaluando, o el club de los endeudadores, que dicen, bueno, tenemos un déficit fiscal, financiémonos, busquemos crédito en el exterior. Y el crédito no es ni bueno ni malo, es como un cuchillo, sirve para matar o sirve para comer. El problema es que lo usamos. Si ese crédito para mí se utiliza para ir al fondo del problema, que es nuestra estructura productiva desequilibrada, será una inversión. Ahora, si con el crédito, como hacemos nosotros, lo utilizamos para tapar el agujero, estamos fabricando el próximo default. Entonces, yo soy de pensamiento desarrollista, la verdad, el desarrollismo moderno, ¿no es cierto?, ¿no? El que fue en su momento. Entonces yo veo que la Argentina tiene un problema que es el subdesarrollo. A Argentina le vendemos al mundo lo que vale poco y le compramos al mundo lo que vale mucho. Una síntesis muy apretada e infantil. Si esos números no cambian, hoy la Argentina exporta a $400 la tonelada e importa a $1.600. Si esto lo vemos en cualquier empresa, nos vamos a dar cuenta
que nuestro problema no es financiero, es económico. Entonces, yo creo que lo que necesitamos primero es coincidir en el diagnóstico. Esta matriz productiva nos cierra. Con esta matriz productiva y con 45 millones de habitantes, porque esto es cierto que a principios del siglo pasado alcanzaba. Exportábamos cuero, importábamos zapatos, exportábamos. Hoy con 45 no cierra, no cierra. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta discutir? Pero bien, constructivamente. Entendemos qué problema es este, después vamos a ver cómo lo arreglamos, después, pero primero coincidimos que nuestro problema es el subdesarrollo. Muy bien. Esto tampoco es un tema neutro, ¿no es cierto? Para mí, desde que el mundo es mundo, la lucha es por dónde se agrega el valor. Esto fue la causa de la guerra, de los imperios, fue la causa de la guerra de secesión en Estados Unidos, se discutía esto. Si poníamos una protección a las importaciones para que Estados Unidos, el norte, se desarrolle, y el sur, que tenía mano de obra esclava y algodonero, no quería gozar en forma inmediata de los beneficios del scotch inglés, etc. Siempre recuerdo que el general Grant, cuando asume la presidencia de Estados Unidos, dice esto: prefiero asumir la presidencia de Estados Unidos con un traje hecho con hilos de mala calidad en los Estados Unidos que con una, digamos, alpaca inglesa. Y esta era la discusión, 15% de arancel. El del sur no quería, soy competitivo así, quiero ya el bienestar. Bueno, esto se resolvió con una guerra y fueron 1 millón de muertos. Yo a veces digo que así triunfó el norte. Acá triunfó el sur. Y el general Grant también en ese discurso de Asunción en el Parlamento dijo: conozco muy bien a mi pueblo. Yo le puedo asegurar que después de 200 años de proteccionismo, como hizo Inglaterra, también vamos a proclamar el libre cambio. Entonces, cuando uno encara el proyecto de desarrollo nacional, bueno, hay que saber que hay que tener clara la estrategia, compartida la estrategia, que nos lleve a un plan que todos compartamos, porque el desarrollo, a diferencia del crecimiento, no es espontáneo. Si la soja sube otra vez a 600, crecemos todos. Si el barril se va a 11, a $100 el barril, los países exportadores de petróleo, su PBI explota, pero sigue viviendo un jeque y un beduino en la arena. Entonces el desarrollo, a diferencia de esto, no es espontáneo. Es fijar los instrumentos y las herramientas hacia donde uno quiere ir. Y esta es la oportunidad que yo creo que nos brinda la desgracia que estamos padeciendo de la pandemia. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a seguir teniendo las mismas respuestas a los mismos problemas? Entonces no entiendo por qué nos va a ir distinto. Entonces yo creo que acá lo importante para mí, los argentinos, discutimos todo menos lo importante. Por lo tanto, tampoco hay debates entusiasmantes. Hoy a un pueblo, a la gente que está mal, angustiada, 50% en la pobreza, ¿cómo vamos a movilizar atrás de un objetivo? ¿Alguien cree que el objetivo que puede entusiasmar a alguien es si pagamos la deuda, cómo pagamos la deuda, si la LELAC, el LELIC, todo? Hace 8 años que estamos en este debate. A la política le falta grandeza de objetivos. Y ahí yo creo, y siempre digo, si uno quiere venderle un bote a alguien,
lo que tiene que hacer es enamorarlo de la otra orilla, donde ya el precio del bote no se discute tanto, porque lo que quiero es ir a ese lugar. Y los argentinos lo que nos debemos ahora y en la pospandemia es hablar entre todos de esa Argentina posible, no ridícula, no ser optimudo, ser realista. ¿Y por qué? Porque yo creo que es tanto lo que queda por hacer, que da para entusiasmarse. Cuando yo veo, como decía hoy, a lo que exportamos y a lo que importamos, cuando veo que el 85% del trigo que exportamos lo exportamos a granel, a 200, 170, 180 dólares la tonelada, en harina serían 400, en pastas y galletitas 1.600. Un ejemplo muy burdo, pero que lo puedo extender a todo. Cuando veo que en la relación China-Argentina, el 90% de lo que le mandamos es poroto de soja, ahora ojalá le podamos vender proteína, y el 90% de lo que importamos es valor agregado y mano de obra china. ¿Cómo salimos entonces con ese modelo, con esa estructura de los problemas que tenemos de pobreza, indigencia y desarrollo? Cuando yo veo que los argentinos exportamos el 15% de los minerales, o en minerales de lo que exporta Chile, por un lado me da bronca y por otro lado me entusiasma, porque hay mucho por recorrer en la Argentina. Entonces yo creo que ahora viene, si esta crisis donde la podemos charlar va a ser muy dura para mí, muy dura, hay un Estado que espero, ¿no?, está asumiendo, ahí es un estado de excepción, donde ante esta crisis el Estado avanza y toma, pero que creo que no es el modelo que ninguno de nosotros imaginamos, pero hoy por hoy uno tiene que parar el incendio, después vemos cómo desagotamos el agua. Y vemos que el mundo entró en una confusión muy grande. Yo estoy seguro que el mundo no va a reaccionar igual que como veníamos, porque todavía no sabemos dónde esto termina. El mundo después de la Guerra Fría, que ya había desaparecido, digamos, el enemigo, que era el comunismo y el socialismo. Bueno, ahí se sentaron y inventamos o pusimos en marcha la globalización, que era un concepto indiscutible, nadie podía ni siquiera analizarlo, teníamos que aceptarlo. Y por un lado fue la globalización financiera y por otro lado la globalización de los bienes. Y yo creo que cada país tuvo la globalización que se mereció. No todos la encararon igual. Pero ¿qué pasó? Que en un día los dos fundadores se bajaron de la globalización. Inglaterra, Estados Unidos, y nosotros seguimos confundidos, ¿no?, sobre cuál es nuestra inserción en el mundo, que todos la queremos. Bueno, yo creo que esta es la discusión post-pandemia, o antes, yo quiero adelantarme a esto. Yo soy un obsesivo del Consejo Económico Social, fue mi primer proyecto de ley. Como en mi última presidencia de la UIA viajé 3 veces a España junto con la CGT, tuvimos 10 días cada vez, nos metimos profundamente en ese Consejo Económico y tenemos claro para qué sirvió. Ahora, en este momento creo que hay confusión sobre esto, ¿no?, de que uno cree que es una paritaria ampliada, todos lo nombran, pero nadie especifica qué es. Para mí lo que es precisamente una mesa donde se debatan estos temas. Esto es, no, la paritaria tenemos el Consejo del Salario, y estos temas se pongan a la luz. Por ejemplo, siempre tomo un ejemplo burdo, pero para si se puede entender lo que planteo. Yo siento en una mesa los grandes temas argentinos.
Y digo, ejemplo, ¿puede la Argentina producir 200 millones de toneladas de cereales? Va a estar en el campo. Bueno, sí, digamos, pero esperen, ahí lo tengo a Moyano, tengo a los sindicalistas, tengo a la política. Ahí traigo al INTA, al INTI, a todos los organismos que existen en la Argentina de excelente capacidad tecnológica y lo pongo en crisis. Y a matar si es posible o no. Me dirán, no 200, 180 firmamos. Muy bien, es posible, es posible. Ahí, con todo respeto al economista, ahí traigo a un economista. Y le digo, ponele números a esto. Cuánta importación, cuánto empleo, cuánta recaudación, cuánto equilibrio fiscal. Señores, ¿están convencidos de estos números? ¿Ven que esto es posible? ¿Podemos encaminarnos detrás de esto? Es compartido por todos. Por supuesto que si hay un ejemplo, vuelvo a decir un ejemplo, estamos ya en la mesa. Soy el primero que le digo, mirá, Moyano, este país que le cierra todo, vos transportando el 80 o 90% de la carga en camión, lo haces inviable. Inviable. Ahora, en este país, con este nivel de producción, vos igual vas a tener tantos o más viajes que ahora. Digo un ejemplo muy simple, pero es para demostrar que estos temas grandes son los que tenemos que debatir y convencernos que son posibles. Porque con eso vamos a entusiasmar a la gente. Con eso los argentinos nos vamos a terminar de grietas estériles. Miren el debate de las grietas, ¿dónde están? Y porque no discutimos eso. Bueno, después sí, para bajar a un nivel de detalle, bueno, nosotros lo que proponemos es un país, si quiere un día podemos entrar en los detalles, que pueda doblar su producto, que tenga un sistema de redistribución que permita la sustentabilidad de un proyecto para la Argentina, y después esos dos requisitos integrando territorialmente a la Argentina. No puede ser, hay muchos que quieren una Argentina macrocefálica, donde el 95% de la población está en el 2% del territorio. Si en estas líneas coincidimos y le ponemos los números, un día podríamos charlar, todo el resto de las políticas se orientan hacia ese objetivo. A mí, sinceramente, me cuesta creer cómo un país discute un sistema tributario si primero no sabe a dónde va, para qué proyecto. Discutimos un sistema de infraestructura, pero no sabemos para qué proyecto. Yo vengo a hablar recién con el ministro de Transporte. Fíjense, y celebro lo del ferrocarril Belgrano, pero estamos recorriendo la misma traza que del siglo XIX. Nosotros creemos que la Argentina, este plan de desarrollo, implica regiones económicas de la Argentina, que no necesariamente coinciden con los límites políticos. Si el proyecto que ideamos es ese, el sistema de transporte debe responder a ese, no al del siglo XIX, con nuestros ferrocarriles, cuando los ingleses lo plantearon así. El sistema tributario, si nosotros decimos que queremos una economía que premie el agregado de valor, el sistema tributario lo debe reflejar. Si nosotros decimos que queremos integrar territorialmente a la Argentina, el sistema tributario debe promover la radicación de la producción en el interior del país. A mí casi me es como inimaginable pensar en las cosas y no sé para qué. A mí no se me ocurriría ir a un sastre y decirle, haceme un traje. Y el sastre, ¿qué me va a decir? ¿Para quién? Y yo le voy a decir, no, vos haceme uno y después veo a quién meto adentro. Es decir, ese replanteo de la Argentina, sobre todo con la potencialidad que cada sector tiene, es el que nos debemos. Y es el que nos debemos. Y yo creo que si hacemos eso, y a veces para hacer eso, las crisis son importantes. Porque llegamos tan mal
¿no? Que tenemos tiempo a pensar. Yo digo, yo como empresario, ahí me ha ido muy bien con mi empresa, y un día dije, creo que los empresarios debemos comprometernos en la política. Me acuerdo, lo charlé mucho con Roberto Urquía. Porque es muy difícil, no es nuestra métier, hay que tener la piel curtida, porque además los empresarios no hemos tenido en cuenta que nuestro rol ante la sociedad no es valorado como debería ser. Yo cuando me junto con mis colegas en la UIA, digo, miren, a veces me hacen acordar a unas reuniones con las señoras gordas en la Recoleta, tomando el té en la biela, diciendo cómo uno ganó al Sogaray, que la votamos todas, ¿no? Es como diciendo, de creernos que el mundo es el nuestro. No, nosotros, por errores que si quieren un día podemos charlarlo, hemos dejado que se instale en la sociedad que nuestro rol no es el que cumplimos, que somos prebendarios, que solamente nos llevamos la plata afuera, que no estamos comprometidos con el país. Y esto es un problema, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque la política, la mayoría de su tiempo, la gasta en construir poder. Y después cuando llega al poder, vemos qué hacemos. No hay más partidos políticos, que había plataformas, que uno sabía lo que cada partido defendía, quién más, quién menos. Entonces, si ven que en la opinión pública nosotros somos piantavotos, perdonen que sea tan crudo, es difícil que defiendan intereses empresarios en el Congreso. Entonces sale la doble indemnización, donde 2 diputados nos opusimos una sola vez, el resto lo aprobó todo. Entonces, yo creo, primero como empresarios, a la etapa que viene, hagamos una introspección. Lo primero es salir de los zapatos donde nos creemos que el que está conmigo es el que sabe y el otro es el enemigo. No se construye nada con esta grieta en el medio. No se construye. Como yo estoy convencido que nosotros tenemos la buena noticia, los industriales, los empresarios, tenemos la solución, no el problema. Somos parte, no parte, la solución, no el problema. ¿Cómo puede ser, entonces, que la sociedad no lo comprenda? Es decir, tenemos el agua en el desierto y nadie nos pide la cantimplora. Entonces, primer discusión o análisis. ¿Vamos a pensar distinto en la pospandemia? ¿Vamos a ser capaces de, además de administrar nuestras empresas, que es clave, porque si uno se funde no puede seguir participando? Pero que también hay que darle un tiempo a lo que tiene que ver con el proyecto donde tenemos instalado nuestras empresas. Yo le decía a un gran industrial argentino, y le dije, Paolo, vos no tenés la mejor empresa. Para mí me pone orgullosísimo en Argentina saber que lideramos en el mundo en un sector tecnológico como es los caños sin costura. Pero nadie se salva con el camarote más ordenado del Titanic. Nadie. Entonces, una parte de nuestra actividad como empresarios, con inteligencia, no con soberbia, con inteligencia, hay que dejar que aflore la realidad, que somos la solución para esto. Y voy a contar algo del Mingo, que ustedes lo quieren. Yo a veces se pelea más él conmigo que yo con él, por Cavallo. Y allá en el año 2001, cuando Cavallo iba a volver de ministro de Economía, no sé si ustedes se acuerdan que él estaba mucho con el Chacho Álvarez. Él quería que el Chacho formara parte, volviera, formara parte del gobierno. Y me acuerdo un día le preguntamos, Mingo, ¿por qué
esta necesidad. Y me acuerdo, año 2001, nos dijo, miren, muchachos, lo que nosotros querramos imponer en el futuro tiene que venir con un dejo progresista. Fíjense, como diciendo, para que entre, porque si tenemos un discurso muy bueno, pero no entra y estamos fracasando, algo estamos haciendo mal. Entonces, acá ustedes me pidieron hablar de la pospandemia. ¿Cómo la veo yo? Pero primero quisiera hacer una reflexión como empresario, si podemos tener un rol distinto, ¿no? Y la pospandemia yo veo posibilidades de Argentina. Primero, lo que hay que hacer es generar la confianza. Si el gobierno que esté, a través de medidas concretas, que vuelvan los sectores de rentabilidad razonable, no fundados en una norma especial, sino en el conjunto, y vuelva a haber negocio, generar esa confianza. Y si no logramos generar la confianza en los argentinos que todavía duermen acá, tienen su establecimiento acá, sus hijos acá, olvidémonos que la vamos a generar en otro. Olvidémonos. O al otro que lo genere va a venir muy puntual a un negocio particular que por nuestra historia va a necesitar tener un retorno en momentos tan cortos que es muy difícil que esos negocios cierren. Entonces, si eso se logra, generar precios relativos, que la inflación no absorba la modificación del tipo de cambio, es decir, que otra vez se pueda dar vuelta la marcha, la rueda. Yo creo que con esa característica del argentino que quiere apostar de nuevo a pesar de todo lo que le pasó, yo creo que el inversor de verdad, el industrial de verdad, mira mucho el futuro y tiene poca memoria para el pasado, pero cuando ve, lo va a hacer. Y lo primero que hay que hacer es primero saber que la Argentina lo que necesita es dólares. Entonces, lo primero tenemos que poner, entre todos, en este acuerdo, un fuerte impulso a la generación de dólares, que tiene que ser tanto por la exportación como por una sustitución inteligente. Pero los dólares hay que juntarlos. Segundo, ya los temas de empleabilidad no se pueden dejar de considerar y no hay modelos uniformes para esto. A lo mejor el crecimiento más rápido va a venir por los servicios, bienvenido sea, los servicios de la industria del conocimiento, la industria 4.0, que es donde tiene que estar la Argentina, en la frontera tecnológica. Pero también tenemos 350.000 empleados textiles. ¿A todos nos gustaría que hicieran microchip? Sí, nos gustaría. Pero mientras tanto, es tan importante el rumbo a cómo llegamos. Porque si no, en la mitad se nos ahogan los que tienen que llegar y nos va a fracasar de vuelta el proyecto. El otro, entonces ahí tenemos sectores. ¿Qué rol cumple en ese sector duro del trabajo, que no hay posibilidades de educarlo y que se incorporen a la nueva tecnología? Veremos los sectores porque hay que darle empleo. Y segundo, el rol de la ciencia y la tecnología. Es imposible buscar en el pasado la solución para los problemas del futuro. Imposible. Entonces, ese rol va a ser muy importante. Después hay un rol muy importante que si estabilizamos esos precios relativos en una forma razonable, hay servicios de todo tipo. El turismo es un tema que hay que ponerle mucha fuerza. Esto desparrama hacia todo el interior, son dólares genuinos, los dejan y no se los llevan. Entonces, Argentina tiene salida, a mí no me cabe duda. Yo creo que vamos a salir de esto con unos precios relativos, con un tipo de cambio que es razonable, ya nadie puede hablar de retraso cambiario. Vamos a salir con una demanda interna que se va a recuperar porque está en pisos tan bajos que es imposible no hacerlo. El otro tema es el financiamiento. Esto sí es un tema grave en la Argentina, grave. No hay país desarrollado en el mundo que pueda convivir con un sector financiero que llegue al 13% del Producto Bruto. No existe el sistema financiero. Ni hablar financiamiento a la inversión.
porque de ese 13%, 85% financia consumo, o al Estado. Entonces, esto es un tema muy claro que hay que resolver. Yo estoy en el vice, por supuesto me habían ofrecido el Banco Nación, yo no quise ir. Sí, el vice, ¿por qué? Porque me gustaría, cuando deje esta función, dejar instalado en forma sólida, con buen management, un banco de desarrollo, que en la Argentina lo hemos descalificado, estigmatizado por problemas del pasado, que no era un banco que estaba fuera de la Argentina, ¿no? Pero no hay país desarrollado en el mundo que no tenga una banca de desarrollo. Brasil, el BNDES financia 9% del producto brasileño. En Alemania, el 14% del Producto Bruto brasileño. Entonces termino diciendo, la pospandemia, primero nos toca llegar, lo que no dije, que hay dos etapas. La primera es cómo logramos mantener la mayor capacidad productiva intacta. Segundo, cómo evitamos una crisis muy profunda. Y después, tercero, tener esta visión. Trabajemos sobre el medio vaso vacío que la Argentina tiene. Y eso se hace a través de un acuerdo. De lo contrario, me parece que corremos el peor riesgo, que es repetirnos. Y nosotros, los empresarios, creo que es bueno que hagamos un retiro espiritual, digamos, que no tengamos tanta soberbia, sepamos que esto hay que escuchar, sepamos que algunas cosas macanas hicimos porque no somos paracaidistas rusos, Es decir, los políticos pasaron militares, pasó el radicalismo, pasó el peronismo, pasó Cambiemos, y nosotros estuvimos siempre. Creo que alguna cosa distinta tenemos que hacer para que la sociedad nos defienda. Y la política, por supuesto, que nos va a defender. Pero la primera que tenemos que convencer, y es la verdad, por eso que hay un error grave. Si tenemos la verdad, ¿cómo puede ser que nos vaya tan mal? Bueno, perdonen lo largo, pero estaba mal por la llegada tarde. Y después, pues decía, ¿qué mensaje, qué podemos aprender de lo que pasó y cómo podemos salir para no volver nunca más a repetirnos de esta forma? Yo creo que la pobreza en la Argentina se puede combatir a través de más trabajo. Al campo, si no podemos duplicarlo, hay que ponerle un segundo piso, es decir, duplicar los precios de lo que un campo tan importante y tan productivo tiene, pero tenemos que doblar esos precios. Muchísimas gracias, perdón lo largo que he sido y a lo mejor lo desprolijo, pero empecé muy nervioso y espero que entre todos podamos hacer esto. Huyámosle a las grietas, no nos sirve. Me angustian todos los días, me angustian, y ver que todas son sobre el pasado. A mí me gustaría tener una grieta sobre el futuro, que uno diga, no, trabajemos sobre los commodities, que otro diga, no, con vaca muerta los primeros 5 años, cuando se recupere, ¿no? Vamos a dedicarnos a exportar porque queremos los dólares, pero a través del quinto queremos tener el polo petroquímico más importante de la Argentina, que en minería, lo que tenemos en oro, en plata, de las 70 zonas de mayor potencialidad en el mundo, tenemos 7. Me encantaría sentarnos a discutir estas cosas. Y creo que un montón de pequeñas broncas, historias, ideologías, que hoy creo que nos nublan, nos van a ayudar a salir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí podemos ir a las preguntas y le damos la palabra al señor Borioni. Adelante, por favor. Juan Pablo Borioni. ¿Puede escuchar? ¿Puede escuchar ahora? Sí, ¿me puede escuchar? Buenas tardes. Perfecto. Yo escucho bien. Bueno, encantado. Yo soy de Desarrollo, provincia de Buenos Aires. Acá es una zona agropecuaria, pero le quiero hacer una pregunta específicamente referida al Estado. Yo participé muchos años como secretario de Hacienda del municipio de Desarrollos y vi una cosa muy simple,
que era la libreta de almacenero, no gastar más de lo que uno produce. El Estado genera muchos impuestos, muchas tasas, contribuciones en los municipios, y históricamente he visto duplicar los presupuestos, pero no así los resultados, porque, por ejemplo, en una comunidad como el Desarrollo somos 50.000 habitantes o 60.000, tenemos el doble en dólares de presupuesto y no tenemos, de alguna manera, los servicios que queríamos tener. Con lo que le quiero decir que hemos sufrido déficits históricos permanentemente en los municipios, las provincias de la nación, y no sería ese el eje a corregir primero para poder pensar en una Argentina productiva. Sí, es tan obvio, ¿no es cierto?, que a veces parece mentira que nos pasa en la Argentina que no lo entendamos. Ahora, partiendo de eso, ¿no?, el déficit fiscal es insostenible, tenemos las 160 impuestos, lo que todos ya sabemos. Tenemos para colmo el triste récord de tener la presión tributaria más alta de la historia con el déficit fiscal más alto de la historia, así que ya no hay cómo exprimir hacia adoquín, ¿no? Ahora, lo comparto. Yo lo único que quiero agregar a esto, pero que parto, lo entiendo y hay que atacarlo. Pero entiendo que no es lo único. Es como que hay que dividirse en los equipos, ¿no? Yo en mi empresa, con todo respeto a la ciencia contable, cuando tengo un problema, llamo al contador. Por supuesto, sé lo que me va a decir, que es esto. No tomemos más café, suspendamos los diarios, cortá con Uber, lo tiene que decir. Y tiene razón. Ahora, yo también llamo al equipo de producción, al equipo comercial, que me diga hacia dónde vendemos, por qué se nos cayó la venta, este producto no funciona, tenemos este mercado. Esa discusión de cómo mi empresa sale. Yo en la Argentina no veo esa discusión. Veo un 90%, y con razón, abocados al déficit fiscal. Entonces, yo no digo que hay que tener un equipo, por ejemplo, Solanet era un especialista, ¿no?, en el gasto público. Muy bien, al equipo. Ahora, ¿dónde está el que vamos a debatir, a discutir sobre qué ejes, qué sectores tenemos que promover, si es el sector triguero, la cadena? Yo soy textil. Brasil, hace 20 años, 25, no tenía algodón, no lo compraba a nosotros. Tenía una industria textil horrorosa. Y un día se decidió cerrar y decir, a ver, ¿qué hacemos con esta industria? ¿Promovemos, no promovemos? Bueno, decidieron analizar las cadenas de valor y sobre eso, bueno, Brasil pasó a tener una industria textil que exportaba 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque fue viendo primero una decisión política, que ese sector podía partir de eso. Y hoy, en el mundo, cuando uno mira los planes, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, todos tienen planes de industrialización. ¿Por qué? Porque tienen que agregar más valor. Entonces, yo comparto, no, nadie podría dejar de hacerlo, nadie serio, de lo que es el déficit fiscal, ese Estado que sigue creciendo, los estados provinciales, como bien marcaste, es terrible. Ahora hay dos formas, una bajarlo y la otra subiendo la facturación. No nos quedemos solo en bajar, ¿por qué? Porque como no crecemos, el que yo saco de ahí, ¿dónde lo pongo? Yo veo que hay provincias que es una locura el empleado público. Ahora, si la actividad privada no crece, lo absorbe, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para esa post-pandemia? Equilibremos. No quiero decir que el gasto público es tolerable, por favor, pero aceleremos el debate que la gente quiere escuchar, que me gustaría ver a la Cámara. Usted hablaba con medicamentos, lo positivo es, bueno, ¿por qué no traen un plan? Señores, nosotros hoy estamos acá. Necesitamos, como el alemán, como el japonés, como cualquiera, esto, y nos comprometemos a que vamos acá. Entonces, nosotros como empresarios, si aceptamos ese desafío, por supuesto, a ver, que lo primero tiene que haber una macroeconomía ordenada que permita planificar. A mí cuando me dicen, me acuerdo con Prat Gallo, un día discutía, me decía, prepárate para entrenarte porque vas a tener que ir a correr las Olimpiadas. Y yo le dije, Alfonso, yo soy textil.
Desde el año 75 pasé inflación cero de Helvar, terminó en el Rodrigazo. Pasé la tablita Martínez de O, terminó en el Sigoazo. Pasé el Austral y el Primavera, terminó en la Hiper. Atajó la convertibilidad, terminé en el 2001 y estoy vivo. Gente que va a dar clases a Harvard yo. ¿Te imaginas? Y en ese periodo tuvimos la macroeconomía más volátil del mundo. Y Argentina tuvo el triste récord de ser el país del mundo que no solamente no creció, sino que más se desarrolló. Terrible. Ese récord no se conoció. Caímos en educación, en pobreza, en salud, en indigencia. Entonces, ¿vos querés que yo compita? Teneme fe. Si hay algo que un industrial argentino no puede tener miedo a la competencia, pero competencia entre pares. Ahora vos querés que yo corra los 100 metros llanos y resulta que me ponen con bolseguía del ejército, con un mameluco hasta acá y una mochila con 30 kilos de piedra. Y me preguntán por qué no gano, si quiero ser competitivo. Y el que está al lado mío está impecable, zapatillitas, pantaloncito. Es muy obvio lo que nos piden. Entonces yo tengo confianza en esa cantidad de emprendedores de la Argentina que han sobrevivido. Entonces siempre me imagino, hoy una pequeña y mediana empresa, una empresa, habla con su dueño. ¿Cuánto tiempo le dedica por día a su negocio? Al core business, a dónde va, lo que decíamos recién. ¿Y cuánto atender papeles, contadores, resoluciones? Calculá, imagínate, que a ese tipo lo pones a pensar en su negocio todo el día. Es un potencial enorme. Ahora, ¿lo del Estado es cierto? Sí. Pero lo que no quiero a mí, porque viste el equipo, que uno se encargue de eso. Pero ¿dónde está el equipo que va a decir cuál es nuestro potencial? Real, que cada sector lo exprese. Sé lo que necesitas, pero comprometete a dónde vamos. Yo digo, cuando yo hice estos números, ¿no? Lo hice, por ejemplo, en el caso del trigo, estamos en 3.500 millones, por supuesto que no vamos a aportar el 100% en pastas y galletitas, pero te vas a 18.000. Yo siempre, millones. Yo siempre digo, cuando un europeo, me van a matar los del campo y yo soy del campo, entiéndase bien lo que digo. Cuando un europeo ve un grano de maíz, ¿qué ve? Ve cuánto biocombustible, cuánta proteína, ve eso, no ve un grano, ve cuánto negocio hay atrás. ¿Tienen la plata para transformarlo en proteína? Sí. ¿Tienen la plata para poner una planta de biocombustible? Sí. Que es lo único que no tienen ni van a poder tener, el grano. Y nosotros, porque eso es tierra y agua, ¿no? Nosotros que tenemos eso que los demás no pueden tener, y un país que está en el 50% de pobreza y con unas cuentas públicas al borde de la insolvencia, le entregamos lo que nadie tiene para que el otro multiplique por 10 el valor. No quiero ser simplista, pero te quiero mostrar que ese es el camino que me gusta discutir en la Argentina. Yo soy empresario, es muy obvio, no te cierran los números. Entonces cada vez más golpe, en cada golpe el Estado vuelve con otra capa geológica, ¿no? Y después fallamos en las políticas pendulares. ¿Qué pasa con los trabajadores? Y te pasa lo mismo, el péndulo. La Argentina se va a momentos donde todo es la distribución del ingreso, que terminamos ahuyentando la inversión. Analicemos todos los periodos. ¿Qué hace el péndulo? No podemos entendernos. Se va al otro extremo. Idolatramos la inversión, la teoría del derrame. Conclusión. ¿Qué tuvieron en común los dos extremos? Que abortaron los procesos de crecimiento. Pregunto, ¿vamos a seguir igual? ¿O somos capaces, ante la crisis, de sentarse con los sectores del trabajo y decir, ¿cómo vamos a compatibilizar las dos cosas? No se puede repartir sin generar algo más obvio que esto, perdón. No porque sea desarrollista, pero yo siempre digo que en la Argentina el problema fue que primero vino el peronismo y después el desarrollismo.
El desarrollismo la junta y después la gasta. Y al peronismo le gusta más gastarla que juntarla. Es una broma, ¿no? Pero por eso digo, con mucha fuerza, que eso nos pide la sociedad a nosotros. Que le demostremos que la Argentina puede facturar el doble, además de gastar la mitad, ¿no? Muchísimas gracias, José Ignacio, y le damos la palabra, si le parece, al director comercial, Marco Ratti, para que explique las líneas de crédito que están consultando algunos empresarios vía privada. Y después se prepara Marcos Cohen Arasi, investigador del IERAL, para la siguiente pregunta. Adelante, Marco Ratti. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo simplemente les quería comentar del BICE, las líneas de financiamiento que tenemos actualmente. Como ustedes saben, el BICE es un banco de desarrollo que tiene básicamente tres objetivos. Uno es el de poder financiar las líneas de capital de trabajo. Esto lo hemos implementado recientemente. Hola, ¿me escuchan? Perdón. Perfecto. Hola. Hola. Sí, se escucha perfecto, Marco, adelante. Perdón. Nosotros hemos implementado líneas de capital de trabajo, especialmente orientadas a lo que es el segmento PYME, en función de poder atender a través del fideicomiso, a través del fondo de garantías, todas las necesidades que había en estos últimos meses. Ahí nosotros lo que tenemos es tres canales. Un primer canal es a través del FAIF Hogar, que es ese fondo de garantía. Lo que nosotros estamos es asistiendo con una exposición a lo que sería la nómina salarial mensual. Nuestra tasa ahí es del 24%, y lo que tenemos es un plazo de aproximadamente 18 meses con 3 meses de gracia. También lo que hemos articulado es algunos convenios específicos con las sociedades de garantías recíprocas. Tenemos firmados aproximadamente 80% del market share con SGRs, con lo cual las pymes pueden canalizar a través de esas SGRs las asistencias de capital de trabajo. Nuevamente ahí nosotros estamos trabajando con tasas que van entre el 19 y el 24%, con plazos que van hasta 24 meses. Ahí nosotros lo que hemos decidido es dar una señal de extender plazos con 3 meses de gracia también para esas líneas. Y por último, a nuestros clientes, es decir, los clientes que son del banco, también trabajar con líneas de 24%. Eso es en cuanto a lo que tenemos hoy de líneas de capital de trabajo para pymes. También estamos trabajando en nuevas líneas para poder asistir a un poco más de largo plazo, a 36 meses, para los segmentos pymes y no pymes. En otro de los otros ejes de trabajo que estamos armando es el de comercio exterior. Hasta el año pasado nosotros teníamos tasas que en dólares eran prácticamente expulsivas, no habíamos podido trabajar en la asistencia del comercio exterior, había caído muy fuerte nuestra asistencia. A partir de la nueva presidencia del doctor Mendiguren, lo que hemos trabajado es en bajar las tasas de interés. Hoy estamos en niveles de aproximadamente el 5 a 5,5%, con plazos de 180 días, y ahí estamos generando un proceso de recalificación de empresas, un proceso en el cual estamos yendo a buscar necesidades de financiamiento comercio exterior para poder atenderlas en este proceso. Y por último, estamos trabajando con las líneas de inversión. Aquí nosotros lo que estamos planteando son líneas entre 5 y 7 años, es salir de la dinámica del financiamiento de corto plazo, el financiamiento de capital de trabajo, concentrarnos en la posibilidad de financiar a largo plazo con periodos de gracia que van hasta los 2 años. Ahí atendemos tanto al segmento PYME como al segmento no PYME, y lo interesante de esta línea es que para estos 5 años, los 2 primeros años son a tasa fija, es decir, tenemos un tope de tasa, lo cual permite dar previsibilidad o bajar el nivel de volatilidad que existe actualmente para que se decidan o se definan llevar adelante los proyectos de inversión.
Entonces, en resumen, nosotros lo que tenemos son 3 ejes de negocios: un eje de negocio orientado al capital de trabajo, otro eje de negocios orientado al comercio exterior, y por último, un eje de negocios que estamos desarrollando y que está orientado al financiamiento de proyectos de inversión. Esto es en cuanto a las líneas que tenemos disponibles y en cuanto a la generación de negocios que estamos encarando desde el banco. Perfecto, muchas gracias Marco, y le damos la palabra a Marcos Cohen Arasi, economista del área Pymes del IERAL de Fundación Mediterránea. Marcos Cohen Arasi. Bueno, mientras se prepara Marcos, le damos la palabra a Guillermo Noriega, que también estaba en el chat con una pregunta. Adelante, Guillermo Noriega. Guillermo Noriega. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Vasco, no sé si me escuchan. Hola. Yo perfecto, ¿cómo estás? Ah, bueno, ¿cómo estás? Muy Sí, bien. más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? De una charla que hemos tenido más de una vez, que digamos, la industria argentina, después de, no sé, digamos, 30 años de cierto proteccionismo, por lo menos toda la clase política siempre ha dicho que ha protegido la industria. Hoy la verdad que se nos hace difícil poder llegar a hacer un acuerdo con la Unión Europea o cualquier otro bloque, porque más allá de todos los esfuerzos que hemos hecho, nos cuesta competir, ya sea por calidad o tal vez más que nada por costos o por precios, ¿no? Entonces, por otro lado, veo que, por ejemplo, la industria del conocimiento ha evolucionado en los últimos, digamos, 5 años muy positivamente en la Argentina. Entonces, un poco la pregunta, y no sé si la respuesta me la diste un poco con todos los comentarios que hiciste, ¿qué tenemos que esperar o qué tendríamos que hacer para que la industria no necesite protección y pueda competir en mejores condiciones en el mundo, ¿no? Hablo, por supuesto, de generalidades. Hay industrias en Argentina que son muy competitivas, pero me refiero a la mayoría, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿me escuchás? Perfecto. Mirá, ya tantas veces lo hemos charlado. La industria es en esencia a largo plazo. La industria es en esencia estabilidad macroeconómica. Yo creo que para competir, ¿qué necesitamos? Es muy simple. Nada más ni nada menos que lo que necesitan todas las industriales del mundo para competir. Yo un día estuve en España hace poco y analizábamos la situación. Entonces yo digo, ¿vos querés que yo compita? Porque a veces me suena raro. Con un colega mío español, alemán o francés. Entonces, vos entendés muy bien de lo que es el equipamiento. Cualquier país desarrollado, un ejemplo, los bienes de capital se pagan a sí mismos. Es decir, si vos compras una máquina que tiene una vida útil de X años, tenés crédito a esos años. Si vos tardás en instalar esa máquina X tiempo, un año, tenés un año de gracia. Es decir, ¿cuál es la filosofía? Bueno, que no saques capital de trabajo para mantener tu equipamiento y puedas renovarte. Es industrial en la Argentina. ¿Qué le pasa? Antes de que arranque la máquina ya pagó el 100% porque no tuvo crédito, aranceles. Entonces ya arrancamos de equipamiento, el otro me sacó una ventaja enorme. Vamos a concretar una exportación. Vos lo has vivido.
No terminaste de cerrar el contrato, llegaste, te devaluaron un 20% o te retrasaron un 15% o te cortaron la prefinanciación de exportaciones y te quedaste colgado. Vos fijate lo que fue en la década pasada una industria como la vitivinícola. Le diste oportunidad, salió al mundo, ganó mercados, llegó el amigo Moreno y compañía, de golpe le aumentaste el 25% los costos en dólares. De golpe, ese es un sector que se financia en el mundo a 180 días, vos le dijiste, me tenés que pagar a 30. Entonces, como si él era es decir, alguien que pudiendo cobrar a 30 financiaba a 180. Conclusión, lo sacaste del mercado. En cualquier país, eso traiciona a la patria. ¿Cuánto vale un mercado? ¿Cuánto es llegar, y más para un argentino, que hasta que te creen, te compran, el tipo que te compra a vos, le dejó de comprar a otro? Quiere decir que para que te vuelva a comprar se lo tenés que regalar. Voy a la tasa de interés. Acá tenía 60, no 70, allá negativa. Inflación. Acá te pronostican 20, te salta el 40, termina en el 60. Él tiene la misma inflación hace 10 años. Estabilidad macroeconómica. Mira un alemán, hace 20 años que no tiene problema, nosotros en los últimos 3, mira lo que nos pasó. Entonces hay que ser sensato. Es imposible ser industrial con esas condiciones. Y vos te podés matar en la mejor productividad, la mejor... Lo del portón para adentro, llega un momento que no podés compensar lo que te pasa del portón para afuera. Entonces, si vos me decís a mí, ¿es subsidio lo que le das a una empresa? ¿Se lo das porque no es competitiva? ¿O se lo das porque lo mataste? Entonces, yo lo que creo que todos nosotros, industriales, empresarios, lo primero que tenemos que lograr es estabilidad macroeconómica. Lo elemental, que eres un submarino, te hace falta agua. ¿Cómo vamos a tener la posibilidad de una industria a largo plazo y cada 6 años no es que te la cambié un poquito? Te di vuelta toda la ecuación. Y esto es tan grosero, porque una cosa es no ver una cucaracha en el living, otra cosa es no ver una vaca en un baño. Yo tuve la licencia de Nike en la Argentina. Cuando yo contaba en Estados Unidos, que yo compraba en dólares y vendía en pesos, me miraban las antenitas de marciano atrás. ¿Qué me estás diciendo? Todo eso vivimos nosotros. Entonces creo que nuestra primer pelea de todos es por lograr una macroeconomía pro desarrollo, sustentable. Esa necesita dólares, necesita equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal como una parte del todo, no como lo único. Uno cree que si logramos el equilibrio fiscal, solo lo demás viene por añadidura. Es probable, pero yo creo que todos nosotros nos tenemos que poner de acuerdo en cómo sostenemos esa estabilidad macroeconómica. Y en esto, negro, yo creo que lo que hay que hacer también es docencia. Yo me metí en el Congreso y vos decís, ¿cómo te fue, Vasco? Estoy satisfecho. ¿Por qué? ¿Porque fui presidente de la Comisión de Industria? No, porque hice docencia. ¿Sabés lo que hacía? Juntaba todas las pymes. Cuando tuvimos la ley de ART, nos estaban fundiendo a todos. Por supuesto no podías hablar. Mirá si el Congreso iba a aceptar que le quites derechos a la ley de ART. Junté 600 pymes, puse a todos los bloques y escucharon de la cara de cada uno cómo le llevaba a la empresa los juicios. Y sacamos la ley. La ley PYME fue lo mismo, es docencia. Porque nosotros, yo insisto, tenemos el agua para este desierto. Entonces, ¿qué nos pasa? Como decía antes. Hacemos coloquios entre nosotros, de verdad, ¿eh? Yo fui a coloquio de ideas, me invitan, no sé cómo, pero también me invitan. Pero voy. Salí de ahí, estábamos comiendo y todos, perdón, el déficit fiscal, lo cual comparto.
Y le dije, muchachos, nosotros somos empresarios. ¿Qué cree que pide la sociedad de nosotros? El déficit fiscal tenemos que agarrar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas que no se baje hasta estudie, lo diga y le hable a la sociedad de eso. A nosotros nos piden que contemos cómo somos capaces de agregar valor, cómo somos capaces de salir de este endeudamiento entusiasmando, ¿no? Y como lo que pedimos es tan lógico, no pedimos ninguna otra cosa que lo que pide el mundo. Hay que insistir en esto, ¿eh? Yo digo, hay que insistir en esto. Muchísimas gracias y ahora sí le damos la palabra a Marcos Cohen Arasi, investigador del IERAL. Marcos, Me rindo. No se escucha, Marcos. Me rindo. Marcos, no se te escucha. Marco, por favor, no se te escuchaba. Tenés que subir el volumen. No. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. Ahora, Marcos, ¿se escucha el volumen o no? Perfecto, María Pía, se escucha perfecto, pero no sé si Marcos puede hablar. Bueno, me parece mejor que lo dejemos, que se lo mandemos a lo de Marcos, a Ignacio y al vice en otro momento, ya que no se puede escuchar. Te agradecemos muchísimo, Vasco, la verdad, muy clara, excelente exposición. Fundación Mediterránea está a tu disposición en lo que quieras, para lo que necesiten, para los créditos a pymes, si nos quieren usar de intermediarios, como no, o lo que ustedes necesiten, acá estamos para apoyar siempre a que nuestro país salga adelante y sea cada día mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, veo muchos amigos, y espero que podamos juntarnos nosotros los industriales a hablar así, positivamente. Algo nos pasa. Si tenemos la suerte y no nos escuchan, no nos quedemos tranquilos. Trabajemos, juntémonos, llevemos las noticias buenas y después lo que es indispensable para que podamos cumplir con esas noticias. Hay que ir al revés. Antes que pedir lo que queremos, decir, mirá lo que te podemos dar. Para eso, Bueno, muchísimas gracias. Muy amables, muchas gracias a todos.